a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Nuevamente dándole un saludo de bienvenida a cada uno de ustedes a este acto de nuestra adoración al Señor. Dándole un saludo de bienvenida a todos los que hoy, en obediencia a la palabra del Señor, vienen a adorar al Rey eterno, al soberano Señor y Salvador. Hoy el Señor nos concede esa misericordia, esa bendita gracia y su bondad de tener este tiempo juntos de adoración al Señor. Y nosotros adoramos al Señor en todo lo que hacemos. Y somos una ofrenda de sacrificio agradable al Señor cuando adoramos a Él conforme a su palabra y su verdad. Y cuando meditamos en ella. Así que la meditación en la palabra del Señor, el oír la exposición de la palabra es un acto también de adoración al Señor. Así como oramos, cantamos, así como participamos de la mesa del Señor, todos ellos como elementos y actos de adoración al Señor, también el oír la palabra del Señor y meditar en ella, abrir su palabra y meditar en ella, es un acto de adoración. Iglesia, hermanos, amigos, este lugar no es un proveedor de servicios. Usted no viene a este lugar para que consuma eventos eclesiásticos. Usted no viene aquí a este lugar para ser un consumidor más. Si usted viene esta mañana a este acto de oración es para que usted sea un adorador a Dios. Y toda nuestra vida es un acto de oración. Los consumidores son los que se acercan a la palabra del Señor simplemente para oír lo que quieren oír. Los consumidores eclesiásticos son aquellos que no tienen sentido y razón de lo que aquí se hace. Y más bien, mis hermanos, el Señor nos manda a que le adoremos y que adoremos a nuestro Señor a través de la meditación de su palabra. Así que el llamado es a que lo hagamos con reverencia, con la intencionalidad de lo que es este acto de nuestra oración y acerquémonos a la palabra del Señor con temor y con temblor. Porque Dios habla por medio de su palabra y su palabra es abierta ahora a nuestros corazones, a nuestros ojos. Y rogamos al Señor que sea esa palabra alimentando nuestras almas en su verdad. Y yo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro del profeta Daniel, el capítulo 2, para este tiempo de nuestra meditación. Libro del profeta Daniel, el capítulo 2. Y mientras usted está abriendo allí su Biblia, permítame decirles que estamos en el desarrollo de una serie sobre la gran historia de la redención. Y esa serie nos ha llevado o nos tiene ahora mismo en la exposición del libro del profeta Daniel. Y estamos exponiendo este libro bajo el eslogan o el título para recordar las meditaciones: El Señor nuestro Dios reina, el cielo y la tierra gobierna. Que en resumen, mis hermanos, resaltamos este hecho nuevamente. No hay otro Dios como el nuestro. No hay otro Dios que sea soberano, que sea eterno, que tenga toda la gloria, todo el poder. No hay otro, sino solamente el Dios vivo y verdadero, ese Dios al cual usted y yo hoy estamos adorando conforme a su palabra y en su verdad. No hay otro Dios. Solamente el Dios que se revela en las Escrituras es el Dios soberano y no hay nada que no se encuentre bajo el gobierno eterno del Señor. Más bien todo lo creado en el cielo, en la tierra, está bajo su dominio. Están bajo el gobierno del Altísimo. Y ese es un hecho que los hombres han de reconocer, pero de manera especial ese es un hecho que la iglesia debe reconocer. Y en esa verdad el Señor dispone de todo su poder, de toda su autoridad, pero de toda su gracia y bondad, para que todas las cosas en medio de su pueblo obren para bien. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. En esta mañana vamos a tener la oportunidad de continuar con la exposición del capítulo 2 del libro del profeta Daniel. La semana pasada, para aquellos que tuvimos la oportunidad de acercarnos a este acto de nuestra oración, nos enfocamos en la meditación de los versos 1 al 30. Y esta meditación, la que tuvimos, fue bajo el título El maravilloso conocimiento del Dios soberano. En la mañana de hoy vamos a enfocarnos, vamos a centrar en los versos 31 al 49 de este capítulo 2 del libro del profeta Daniel.
bajo el título El soberano reino del Señor. Ese es el título de nuestro mensaje en esta mañana. El soberano reino del Señor. Y yo le voy a invitar entonces que me acompañe a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 49. Dice así la palabra del Señor. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Yo les ruego a mis hermanos que nos acerquemos al Señor en oración para pedir la bendición en la meditación de su palabra. Es una bendición, Señor, acercarnos a tu bendita verdad. Esa verdad, Señor, que nos has dado en tu gracia y misericordia. Y al hacerlo, Señor, nos acercamos con temor y con temblor para reconocer que solamente tú eres quien da, Señor, esa revelación a nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo. Y solamente tú, Señor, es quien puedes convencer nuestras vidas de nuestra condición, pero de la necesidad de Cristo y de su obra por nosotros. Te ruego, Señor, y te pido que en la meditación de tu palabra sea tu bendición sobre nosotros, para que seamos juntos edificados y que exaltemos tu nombre a través de este acto, Señor, de nuestra adoración. Toma mis labios, toma mi corazón, Señor, mis pensamientos, y llévalos, Señor, cautivos a tu palabra y a tu verdad. Toma a mis hermanos, Señor, sus oídos, sus mentes, Señor, sus corazones dispuestos en la meditación de tu palabra. Toma a los niños, Señor, y dales corazón para disponer, Señor, sus oídos a oír tu verdad y tu palabra. Pero sobre todas las cosas, Señor, danos la gracia en Cristo Jesús para hacerlo.
Padre, que hable conforme a tu palabra, y que ministre conforme a tu autoridad, para que toda sea la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea ahora el reconocimiento por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nosotros todos reconocemos que una de las luchas que el creyente libra ahora mismo es su lucha contra el mundo. Dentro de sus diferentes luchas y de las diferentes formas que nosotros luchamos o batallamos en este mundo, en nuestra fe, hay una lucha que se manifiesta o es una lucha clara y es una lucha contra el mundo. Este mundo no es un mundo fácil para el creyente. Este no es un lugar de paz para todos los que desean vivir haciendo la voluntad del Señor. No es un mundo de paz para aquel que teme a Dios y quiere vivir en su voluntad. Por lo que entendemos bíblicamente, los efectos de la caída hace que este mundo haya sido, que sea ahora mismo, pero que sea un mundo de dolor, un mundo de prueba, un mundo de sufrimiento y de muchas luchas para el creyente. Y cuando apreciamos esa verdad, sabemos que este mundo es un mundo de dolor, no simplemente por el hecho de que la naturaleza haya quedado bajo la maldición divina por causa de la caída del hombre en pecado. Sabemos que ese hecho nos da a entender por qué nuestros cuerpos se debilitan, lo cual causa mucha lucha en nuestra fe. Cada vez que nuestros cuerpos se deterioran, entendemos las consecuencias de la caída del hombre, pero cada vez que la naturaleza se levanta en contra de nosotros, entendemos que también eso trae luchas y debilidades en nosotros. Así que no solamente es por eso hechos, también, mis hermanos, este mundo es un mundo de dolor que de igual forma es por causa de la caída, y es un mundo de dolor porque este mundo está habitado por hombres con corazones corruptos y hacen que este mundo entonces sea un mundo gobernado por la maldad, haciendo de este mundo un reino de dolor y de sufrimiento. Y eso es una verdad cuando el testimonio y la tragedia continua de nuestra humanidad se presenta. ¿Y saben cuál es la tragedia continua del hombre? Es esta. El hombre se ha levantado contra Dios, ha empuñado su mano y se ha levantado contra la verdad divina. El corazón del hombre se ha apartado de Dios, de sus caminos, pero en esa manifestación entonces de aborrecimiento a Dios, lo que hace es arremeter o arremete contra el prójimo de manera cruel y despiadada. Y hace entonces que este mundo parezca que la supervivencia sea la de más fuerte aparentemente. Este mundo de maldad, hombres corruptos, y en sus tragedias, cuando se levanta y arremete contra el prójimo, hace parecer entonces que la supervivencia en este mundo sea aparentemente la de más fuerte. Pero en medio de esa realidad, en medio de esa verdad que no es desconocida para ninguno de nosotros, en medio de este mundo caído y gobernado por el mal, se encuentra el pueblo del Señor. El pueblo del Señor está ahora mismo sufriendo todo lo que este mundo representa. No solamente sufriendo los estragos de la naturaleza caída, sufriendo el debilitamiento de sus cuerpos, sufriendo debilidades, sino que también sufre la tiranía y la maldad de los hombres de corazones corruptos. El pueblo del Señor se encuentra en medio de este reino de maldad que se levanta contra Dios, que se levanta contra todo lo que es de Él, que se opone contra todo lo que es de Él, y en ese hecho se opone contra el pueblo del Señor. Se levanta contra Dios y lo hace en contra de su pueblo. Así que esa es una de las formas para entender nuestras luchas y esa es una forma de entender nuestra realidad. Y al ver esa verdad de que el mundo es un mundo de maldad que se opone y nos presenta muchas luchas, muchos de los creyentes siempre han llevado entonces este acontecimiento a luchar en su fe, preguntándose, ¿hay esperanza para vivir aquí? ¿Hay alguna esperanza que se pueda tener ahora mismo y podamos entonces vivir de manera fiel delante del Señor, esperándolo por venir? Y si hay una esperanza, ¿cuál es esa esperanza de vida para el pueblo del Señor en este reino de maldad? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el elemento que nos debe llenar de gozo, de esperanza, de fe, de fortaleza en medio de nuestras luchas? Bueno, esa pregunta el Señor la ha respondido en su palabra y el Señor ha dado la respuesta en su verdad. Y Dios, cuyo conocimiento es maravilloso, ha dado esa respuesta y esa respuesta es esta.
El Señor ha dicho que este reino humano, aunque es un reino de maldad y que se opone al Señor y a su pueblo, es un reino que está siendo ahora mismo gobernado por el Dios del cielo y de la tierra. Aunque este reino es un reino de maldad, es un reino que está siendo gobernado por el soberano Dios del cielo y la tierra. Y que aunque este reino es un reino de maldad, este reino no actúa en independencia al gobierno y a la autoridad soberana de Dios. Y que este reino tampoco es un reino que se pueda perpetuar, sino que más bien este es un reino que va pasando y que se está dirigiendo hacia el momento de su destrucción final. Cuando el perfecto reino del Señor sea establecido de manera definitiva y por toda la eternidad, en donde el pueblo del Señor se va a gozar para siempre de ese reinado y ese gobierno divino. Así que esa es la esperanza para el pueblo del Señor. Esa es la esperanza del pueblo del Señor. La esperanza de que un día llegará en la consumación final de la historia la venida del reino del Señor. Y en donde en ese hecho el pueblo del Señor encontrará la verdadera victoria sobre este mundo. Por lo tanto, su lucha, la lucha del creyente es una lucha continua que no da tregua, pero es una lucha que ha de verla en la esperanza del Señor. Y eso es lo que Daniel quiere transmitir en esta segunda parte del capítulo 2 de su libro. Va a mostrar, hay una esperanza de vida para el creyente y hay una esperanza para vivir ahora mismo en oposición a este mundo. Y esta es la esperanza. Un día el reino de Dios llegará a este mundo y se establecerá, y en su venida destruirá todos los reinos de este mundo, incluido el reino de maldad. Yo quiero, mis hermanos, meditar en esta porción de las Escrituras. Y para ello yo me voy a apoyar en 3 encabezados. El primero, vamos a ver un sueño, el sueño de Nabucodonosor. El segundo encabezado, vamos a ver la interpretación o el significado del sueño. Y por último, vamos a ver un poco acerca de las implicaciones de este sueño. El sueño, su interpretación y sus implicaciones. En cuanto a lo primero, a partir del versículo 31 vemos un sueño revelado, un sueño que el Señor trajo a Nabucodonosor. Pero por amor a las personas que han venido por primera vez y están aquí escuchando este mensaje, permítame contextualizar lo que el capítulo 2 del profeta Daniel nos habla para entender estas palabras o esta segunda parte, el cual vamos a meditar. Es una historia que se registra en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Y es una historia que está enmarcada en un momento particular, en un tiempo particular. Y en el versículo 1 de este capítulo 2 dice que esto sucedió en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En el segundo año de este rey del imperio babilónico, aquel imperio que destruyó la ciudad de Jerusalén junto con su templo y que llevó cautivo a israelitas al territorio babilónico. En este segundo año de este gobierno de este rey, él tuvo un sueño que le perturbó el alma. Tuvo un sueño que le inquietó su corazón, que lo atemorizó, que fue un sueño repetitivo que le venía a su mente y lo intranquilizaba. El versículo 29 del capítulo 2 nos dice que este sueño vino por causa de un interés que tenía Nabucodonosor en su corazón. El versículo 29 dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Nabucodonosor tiene un interés. Y el interés de este rey es por conocer las cosas que habrían de ser o que habrían de acontecer en el futuro. Es un interés que tiene este hombre en su corazón, al cual el Señor, por medio de un sueño, le revela y le manifiesta las cosas que habrían de suceder. Ese sueño que tuvo Nabucodonosor hace que este hombre se despierte y hace que su corazón se inquiete por conocer y entender aquello que le vino a su pensamiento, que para ello pide como rey que un grupo considerado los sabios de Babilonia se presenten delante de él y le den la revelación del sueño y su interpretación. Pero como apreciamos y como se aprecia el relato, estos hombres son incapaces de poder desarrollar tal requerimiento del rey. Son incapaces de poder hacer tan siquieramente esa petición del rey. Y este misterio que le vino a Nabucodonosor entonces
sabiendo que es una obra de Dios quien le mostró lo que habría de ser y que se lo hizo por medio de sueños, entonces los hombres en su sabiduría humana no pueden conocerlo, no pueden comprenderlo, a menos que el Dios soberano se lo revele. Y eso fue lo que Dios hizo por medio de Daniel. Y ante la sentencia de muerte, recordemos que el rey sentenció a muerte a todos los sabios porque no pudieron declarar el sueño ni revelar su interpretación. Ante esa sentencia de los sabios a muerte, vemos a Daniel y a sus amigos poniéndose en medio de los sabios y del rey para ser salvador, para ser mediador y para que a través de ellos la muerte no le llegara a estos sabios. Y Daniel y sus amigos se pusieron en medio del decreto del rey y la sentencia de muerte de los sabios porque ellos conocen al Dios que revela los misterios. Ellos saben quién es el Dios de la verdad. Ellos saben quién es el Dios que tiene todo el conocimiento, cuyo conocimiento es perfecto, que aún conoce lo más profundo de las cosas, pero que también Él puede dar a conocer su voluntad. Aquel que mora en la luz y que conoce todas las cosas, cuyo conocimiento es un conocimiento maravilloso, es solamente Él quien puede revelar su voluntad. Y eso lo hizo el Señor. Cuando Daniel y sus amigos oraron a Dios, le suplicaron misericordia y Dios respondió a esas súplicas revelándoles el sueño, revelándoles el misterio y dando la interpretación de ese sueño. Hemos leído los versículos ahí subsiguientes que nos muestran ese relato del sueño. Los versículos 31 al 36, la parte A nos dice lo que fue el sueño. Y entonces yo solamente quiero resumir los elementos que están allí condensados en esta visión que tuvo Nabucodonosor. ¿Cuáles son los elementos del sueño? Bueno, en el sueño Nabucodonosor se le vino una imagen de una estatua muy grande, levantada como un monumento imponente de grandeza, de gloria, pero que tiene un aspecto. Y dice el versículo 31, ese era un aspecto terrible. También el otro elemento es que esta figura está formada de diferentes elementos: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslo de metal, del metal de bronce, sus piernas y pies de material entre hierro y barro. Y esa era la figura. Pero en el sueño de Nabucodonosor, él también ve una piedra cortada de manera misteriosa. Y el acontecimiento es que esta piedra golpea a los pies de la estatua, la destruye, convirtiéndola en polvo, polvo que posteriormente es llevado por el viento. Y luego entonces, que está solamente la piedra, ella crece y se convierte en un gran monte. Ese es el sueño de Nabucodonosor. Pero ese es el sueño de las cosas que han de venir. El versículo 36, la parte A, Daniel dice: este es el sueño. Y estas son las cosas que han de ser en lo porvenir. En la intención de Nabucodonosor conocer lo que había de ser o lo que había de suceder, Dios se lo reveló y dice Daniel a Nabucodonosor: esto es lo que tú soñaste. Ese es el sueño. Pero hay un asunto más por dar aquí a conocer. El entender este sueño va a ser crucial para nuestra interpretación posterior al libro del profeta Daniel. El que podamos tener la idea de lo que significa ese sueño nos va a ayudar a interpretar la profecía de los capítulos 7 y 8 que Daniel tiene y que se nos revela allí en las Escrituras. Cuando nos acerquemos a esos capítulos, veremos a Daniel siendo una persona o una fuente directa de la revelación divina, y por tanto necesitamos entender el sueño. Ese era el sueño. Nabucodonosor, una estatua de diferentes materiales, una piedra que destruye la estatua y un viento que se lleva el polvo de esta estatua. Lo que quiero seguir en esta exposición es con la interpretación o el significado del sueño, como nuestro segundo encabezado. El versículo 36 al 45 se nos da entonces la interpretación del sueño. La parte B del versículo 36 dice también la interpretación de él, es decir, del sueño, diremos en presencia del rey. Y noten esa palabra, diremos. Y la probabilidad es que no era solamente un relato de Daniel, también estaban allí vinculados sus amigos. Estos tres hombres tienen parte en esta historia. En la interpretación del sueño vemos entonces
que Daniel revela con mayor claridad la voluntad de Dios y sus propósitos para los asuntos del porvenir. Recuerde que el rey no solamente tiene el interés por conocer el sueño, tiene interés por conocer el significado del sueño. Y en esa interpretación del sueño, Daniel muestra con mayor claridad la voluntad divina y los propósitos de Dios en los asuntos de este mundo en lo porvenir. ¿Qué habla Daniel? ¿Cuál es la interpretación? La interpretación es que 4 reinos se levantarán, 4 monarquías van a surgir sucesivamente y será entonces hasta el tiempo en que un reino venido de manera misteriosa destruya los reinos representados en esta estatua y solo quede ese reino misteriosamente venido como el reino soberano. Y esa es la interpretación. 4 reinos se levantarán, 4 monarquías surgirán en la historia sucesivamente hasta que venga un reino venido de manera misteriosa y destruya esa estatua, destruya esos reinos y solamente quede el reino soberano. ¿Cuáles son esos reinos que se levantarán? ¿Cuáles son esos reinos que serían levantados y que son representados en aquella estatua que vio Daniel en su visión? Bueno, Daniel en su libro revela 3 nombres de estos reinos. Revela cuáles son los 3 reinos subsiguientes. El cuarto lo deducimos por las implicaciones que se nos muestran en la historia bíblica. El primero de ellos entonces es el imperio babilónico, que es representado en la estatua como la cabeza de oro. El versículo 37 y 38, Daniel le dice a este rey: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él te los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres la cabeza de oro. Así que vemos directamente revelado cuál era ese primer reino, el reino babilónico, el imperio babilónico bajo la cabeza y la autoridad de Nabucodonosor. Pero también vemos el segundo y el tercer reino revelado, o los nombres de esos segundo y tercer reino. El segundo reino es el imperio medo-persa, simbolizado en los pechos y brazos de plata. El tercero entonces es el imperio macedonio o el imperio griego, simbolizado por el vientre y sus muslos de bronce. Y cuando vamos al capítulo 8, vayan por un momento allí unas páginas más adelante, capítulo 8, versículos 19 y 21, entonces vemos revelado los nombres de estas 2 monarquías subsiguientes a la babilónica. Daniel, capítulo 8, versículos 19 al 21. En el sueño de Daniel, en la visión: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así que vemos que el segundo reino y el tercer reino es el imperio medo-persa y el imperio griego o el imperio macedonio. En cuanto al cuarto imperio, aunque Daniel no revela su nombre, sí se nos da indicios de cómo identificar este reino. Y ahora nos apegamos a la interpretación de la mayoría de los comentaristas bíblicos que atribuyen este reino al imperio romano, el cual está simbolizado en la estatua por las piernas y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Así que allí están los 4 reinos subsiguientes: babilónico, medo-persa, macedonio o griego y el imperio romano. Y por lo tanto lo que vemos en este sueño es que Dios deseaba comunicarle bajo esa figura en el sueño de Nabucodonosor lo que sería del futuro hasta la venida o el advenimiento del reino de Dios, lo que sería sucesivamente o subsecuentemente hasta cuando venga el reino de Dios. Así que en esa revelación que Nabucodonosor tuvo de las cosas por venir, Dios le dice que 4 reinos se levantarán, 4 potencias mundiales surgirían de forma sucesiva y que todas ellas tendrían poder, dominio, control sobre los hombres y de todas las cosas, pero que eso sería hasta que se llegue el reino de Dios. Y hay algo que decir entonces aquí también de esta estatua y sus materiales. Los reinos simbolizados entonces en esta figura por el sueño, lo vemos que son de diferentes materiales, pero lo curioso es que
su cabeza es de oro y su valor va disminuyendo, pero la dureza de los materiales va incrementando. Oro, plata, bronce, hierro. Pero la dureza también de los materiales va incrementando. En cuanto a esto, Juan Calvino da su opinión, que considero es una opinión acertada al respecto. Él dice, esta degradación de valor, pero el incremento de su dureza, es para manifestar, por un lado, la degradación o la decadencia moral que cada reino iba manifestando, pero lo otro es para representar entonces su incremento de la rigidez y dureza de sus crueldades y de sus maldades. Cada vez que surge un reino, va siendo peor y más perverso que el anterior, en su dureza y en su rudez. Así que esa revelación de estos reinos es muy importante conocerlos. Pero el sueño no es solamente la estatua, también lo es la piedra que destruye la estatua. Así que la piedra identificada allí, en los versículos 44 y 45, esta piedra es identificada como el reino de Dios. Versículo 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que la piedra cortada es el reino de Dios. Un reino que viene del cielo. Este reino es un reino de poder y de gran autoridad, porque destruirá y pondrá fin a todos los demás reinos terrenales, a todos los reinos de este mundo. Y ese reino divino que quebrantará a los demás reinos, los tragará accidentalmente, porque ellos se han opuesto al Señor. El Salmo capítulo 2, versículos 1 al 9, dice la nueva versión, la nueva traducción viviente, yo se lo voy a leer. Salmo capítulo 2, versículo 1 al 9, dice de la siguiente manera. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en los planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y en contra de su ungido. Rompamos cadenas, ellos gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones de toda la tierra y la tierra como posesión tuya. Los quebrantarás con vara de hierro y harás pedazos como si fueran ollas de barro. Y eso es lo que el Señor ha manifestado. Desde la antigüedad, un reino suyo vendría a este mundo destruyendo los reinos de maldad. ¿Pero por qué estos reinos son destruidos? ¿Por qué la piedra golpea a los pies de esta estatua y por qué los destruye? Bueno, sabemos y entendemos y deducimos que por el orgullo de estos reinos, por su orgullo, porque su orgullo les ha hecho levantarse en contra de Dios y en contra del pueblo del Señor. Estos reinos se levantan y levantan su mano al cielo, y si les fuera posible, estos reinos sacarían a Dios de su trono, pero la mano divina está sobre ellos y no pueden hacer eso, y Dios los someterá bajo sus pies, bajo su autoridad y bajo su poder. Ahora bien, mis hermanos, estos reinos terrenales surgen en la historia, pero no surgen sin la autoridad de Dios. Más bien estos reinos, mis hermanos, surgen porque son puestos aquí en el mundo por el decreto divino. El versículo 37 dice acerca del rey Nabucodonosor, rey, el Dios del cielo te ha dado todo, y todo lo que tienes, poder, autoridad, gobierno, señorío, todo Dios, el Dios del cielo, te lo ha dado. Y no tienes nada que no fuera enviado del cielo. Toda autoridad, todo gobierno es dado por Dios. Así que dice la Escritura que fue Dios quien le dio ese reinado a Nabucodonosor, fue Dios quien le permitió levantarse como rey, como emperador sobre la tierra, pero su poder, el poder de este reino, de este rey, era un poder que solamente fue dado por Dios y le permitió hacer lo que este reino fue. Pero no solamente ese es el caso del imperio babilónico, también es el caso de los demás reinos que se levantarían. El Medo Persa,
el macedonio y el imperio romano. Así que este sueño fue presentado por Daniel al rey Nabucodonosor para que entendiera entonces los eventos futuros. El verso 45, el capítulo 2, el verso 45, la parte B dice: gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Dios le ha mostrado lo que ha de ser en la renovación de este mundo. Y Dios le ha informado a Nabucodonosor sobre las cosas futuras. 4 monarquías se levantarán, tendrán poder y poseerán todo. Y Dios le ha dado a conocer que a este reino, a este hombre, el reino babilónico, Dios lo ha levantado, pero que él, Dios, lo reemplazaría por otro reino y luego otro y así finalmente hasta que el reino de Dios se establezca y reemplace a todos los reinos humanos. Y esa es la intención de la revelación divina de Nabucodonosor. Enfoquémonos, mis hermanos, en nuestro tercer encabezado, y es las implicaciones de este sueño. Hemos visto el sueño, su interpretación. Enfoquémonos en las implicaciones. Lo que vemos en el capítulo 2 fue el hecho de Daniel revelando el sueño a Nabucodonosor. Pero mis hermanos, cuando Daniel escribió estas palabras, cuando Daniel escribió estas cosas, él no las escribió para Nabucodonosor, él las escribió para el pueblo del Señor que vivía en el exilio, en aquel imperio babilónico, sufriendo las inclemencias de este gobierno terrenal. Daniel escribe estas palabras no para el rey, las escribe y las deja plasmadas en un libro para el pueblo del Señor. Las escribió para que el pueblo del Señor entendiera y comprendiera la voluntad divina. Y este libro fue escrito, mis hermanos, con la intención no solamente de mostrar las cosas futuras, sino que el Señor lo da para alentar el corazón de su pueblo, ese pueblo que sufre, ese pueblo que padece en aquella tierra donde fueron llevados. ¿Qué hace Dios con la revelación de Daniel? Dios alienta a su pueblo en aquel exilio. Dios alienta a aquellos judíos que fueron llevados cautivos, aquellos fieles que están sufriendo por la inclemencia de este mundo, y Dios les alienta a que no desfallezcan por la tiranía, la crueldad de Nabucodonosor y su imperio, que no desfallezcan por el brillo de oro de esta monarquía, ni desfallezcan en el imperio medo-persa, ni tampoco en el griego, ni tampoco en el romano, a no desfallecer. Pensemos un poco qué pensaría un judío. Imaginémonos un poco qué pensaría un judío cautivo allí en esta tierra babilónica. Bueno, esto lo dijimos en nuestro primer sermón de esta serie sobre Daniel. El profeta Isaías, del capítulo 49, versículo 14, nos dice que los judíos decían de sí mismos que el Señor se olvidó de ellos, que el Señor los abandonó, que el Señor entregó su tierra y sus vidas en manos de sus opresores. Y muy seguramente toda la situación que ellos vivieron allí les llevaron a muchos a desconocer a Dios y a volverse en uno más de aquel imperio donde fueron llevados. ¿Qué razón hay para permanecer siguiendo fiel al Señor? ¿Qué razón hay para guardar fidelidad a Dios? Si Dios nos arrancó de nuestras tierras, si Dios nos llevó a un lugar extraño, tomado cautivos, haciendo todo lo que este imperio podría haber hecho, ¿qué razón hay de seguir siendo fiel a Dios, ya que Él nos abandonó? ¿Qué razón tenemos de seguir siendo fiel a Dios si nuestra nación fue destruida, nuestro templo fue destruido? ¿Qué esperanza hay para nuestra vida? ¿Qué esperanza hay para nosotros con un mundo, con un imperio sobre nosotros, subyugándonos, atemorizándonos, siempre poniéndonos a muerte? ¿Qué esperanza hay? Bueno, Dios le alienta a este pueblo con las palabras de Daniel. Dios levanta la fe de sus fieles con esas palabras. El reino de Dios vendrá. Reinos se levantarán, imperios se levantarán, pero llegará un tiempo donde el reino de Dios se va a establecer eternamente y allí el pueblo va a gozar de la perfecta libertad, del perfecto reinado de Dios. Y con esas palabras Daniel alienta el corazón de los fieles del Señor a que celebren de nuevo y a que recuperen su fe, a que revivan sus esperanzas, porque es Dios quien lo ha afirmado, es Él quien lo ha decretado, es Él quien lo ha establecido.
Ahora estos judíos saben que están en medio de un imperio babilónico y que este imperio está reinando solamente por el decreto de Dios, pero que luego se levantará otro imperio y luego otro y luego otro. Y el Señor le dice, mantengan la fe y la esperanza hasta la venida del reino de Dios. ¿Qué debe hacerle el judío fiel? Comunicar esta verdad, transmitirla a sus hijos, a sus nietos, de generación en generación. Y ahora los fieles saben, han escuchado hablar de Daniel, que un día el Redentor vendrá y un rey perpetuo se establecerá y su reino destruirá a todos los reinos de este mundo. Y en eso entonces aguardamos la esperanza de nuestra redención. Así que esa información tiene que ser transmitida de generación en generación, escuchando lo que Daniel les había dicho y que esta profecía mantenía la fe de este pueblo en Dios a lo largo de su historia. ¿Cómo deben vivir estos judíos mientras los reinos se levantan, mientras los imperios surgen con todas sus crueldades, con todas sus tiranías, oponiéndose a los propósitos de Dios, arremetiendo contra el pueblo del Señor en toda su crudeza y furia? ¿Cómo deben vivir ellos y cómo deben sufrir ellos estas cosas? Con esta esperanza, con este consuelo. El Redentor finalmente llegará. Dios finalmente va a enviar a su reino. Y los reinos de este mundo serán destruidos y el reino de Dios será para siempre. Con esa esperanza deben vivir. Así que el profeta le da estas esperanzas a gente cautiva. Le da estas palabras a fieles que sufren el dolor por causa de ese mundo que les rodea. Un mundo que se opone al Señor. Y el profeta le extiende la mano a sus compatriotas, a sus hermanos judíos, para fortalecerlos con esas palabras. Daniel les informa a los fieles del Señor de su condición futura y de lo que será hasta la venida del reino de Dios. Daniel les muestra cómo los imperios de este mundo se levantarán y serán adversarios de Dios y que por ende se levantarán en contra del pueblo del Señor. Y Daniel les muestra que todos los reyes soberanos que se levantan en este mundo son los peores enemigos y crueles enemigos del pueblo del Señor, porque ellos van a utilizar todos los medios posibles, todo lo que tengan a su alcance para siquiera extinguir la fe de los fieles del Señor, para que la fe de ellos desaparezca de sus corazones. Por tanto, Daniel les anima a no ceder ante las amenazas, a no ceder ante las pruebas, a no ceder ante las luchas, a no ceder ante la corrupción, a no dejarse influenciar por el mundo, a continuar en la fe en el Señor, pero sin ser parte del mundo. A vivir en esperanza, pero esperanza en el Señor, sin sucumbir ante la presión del mundo. Les alienta a que permanezcan en esperanza hasta la llegada del Redentor prometido, aquel Redentor prometido por los profetas. Isaías capítulo 60, versículos 1 y 3 nos habla de eso, pero Isaías capítulo 60, versículos 12 al 22 nos muestra esa gran gloria. Hay un pueblo pequeño, pero ese pueblo pequeño vendrá a ser 1000. Hay un pueblo pequeño, pero ese pueblo vendrá a ser un pueblo fuerte, porque el Señor es quien va a hacer esto. Es el Señor quien va a llevar a cabo esta obra de formar su reino como un monte que cubrirá toda la tierra. Es Dios quien lo va a hacer. Ahora, mis hermanos, se puede decir que Cristo es aquella piedra cortada por Dios. Se puede decir que Él vino a destruir los reinos de este mundo. El versículo 44 nos dice que en los días de estos reyes, hablando directamente de los reyes del imperio romano, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y en verdad esto fue cumplido. La profecía fue exacta porque Cristo vino en el tiempo del imperio romano. Él vino de una forma milagrosa porque nació de una virgen. Él es aquella piedra cortada de la montaña sin la mano de hombre, la cual fue prometida por el profeta Daniel, que vendría y traería la salvación y traería en su venida la redención del pueblo del Señor. Y cuando Cristo vino, eso fue lo que Él anunció. Mateo capítulo 4, versículo 17, el Señor hablando y dando ese inicio a su ministerio, y en sus palabras iniciales en su ministerio dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ya está aquí el reino prometido. Cristo en este mundo.
Aquella piedra cortada ya ha llegado y las promesas ahora están siendo cumplidas. Él traerá redención a su pueblo, Él traerá salvación a su pueblo, a sus elegidos, a sus escogidos. Él es la piedra que descendió del cielo y que en su venida estableció su reino. Él apareció con humildad, pero que por medio de su obra en la cruz se nos muestra que destruyó todos los poderes del mal. Su pueblo goza de esa obra. Y eso es lo que el apóstol Pablo proclama en Colosenses capítulo 2, versículo 15, cuando dice que la obra de la cruz ha despojado a los principados y a las potestades de toda autoridad y de poder y los ha exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria de Cristo está en la cruz, en su cruz, sobre el reino de maldad, sobre este reino del mal. Cristo ha triunfado sobre este reino en su cruz. Los romanos pensaron que habían destruido al Hijo de Dios. Los judíos pensaron que habían destruido a un impostor. Pero Dios manifestó su sabiduría y su poder en esa obra de la cruz, manifestando de que en esa obra los poderes de este mundo han sido sometidos a los pies de Cristo. Que todo ha sido puesto bajo los pies de aquel que es Señor y Rey, y que su reino es entonces un reino soberano. Es su cruz, mis hermanos, lo que hizo desarraigar a los poderes del mundo. Es ese reino de Cristo ahora mismo que es dejado y pertenece a su iglesia, a la iglesia del Señor, la cual es su cuerpo. Y este es un reino que no es dejado a otro, sino a su pueblo. No pasará a otro, sino que este reino es dejado ahora mismo a su pueblo, el cual es su iglesia. Y ese pueblo del Señor goza ya de su triunfo y de su victoria. Goza ya de la esperanza. Este es un reino que está ya ahora en sus realidades presentes. No hay poder humano, no hay autoridad humana que se pueda oponer a este reino. Ese poder, entonces, el Señor le ha conferido la autoridad a su iglesia, pero es un reino que espera su consumación. No hay poder alguno que detenga el avance de la iglesia, el avance del evangelio y la expansión del reino de Cristo sobre la tierra. No hay poder alguno, hermano. Las puertas del Hades nunca han podido prevalecer contra la iglesia del Señor. El reino está ahora con sus realidades presentes, pero espera su consumación. Y mientras tanto, los fieles del Señor permanecen en fidelidad a Él, a pesar de sus luchas en este mundo. Ahora, ¿qué hace y qué esperan los fieles del Señor mientras se llega ese momento? ¿Qué esperan los fieles del Señor ahora mientras ese reino viene en su consumación final? Bueno, que los reinos de este mundo pasen hasta que venga la consumación del reino soberano de Cristo. Esperar a que estos reinos pasen hasta que llegue definitivamente el reino de Cristo con poder y gloria y toda autoridad. Mientras tanto, reyes, reinos vienen, presidentes y gobiernos vienen, dictaduras y tiranías vienen, pero todas ellas entran y salen, vienen y se van, porque es Dios quien pone y quita reyes. Es Dios quien le da esa autoridad. Pero el único reino que permanece ahora mismo y permanecerá es el reino de Cristo. Es el reino de Cristo, mis hermanos. Un reino que es perfecto y que será para siempre. Apocalipsis capítulo 11. Escuchen lo que dice la revelación del apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 y 19. El séptimo ángel abrió y tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que era y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y escuchen lo que hacen los reinos del mundo. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de darle el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, destruir a los que destruyen la tierra.
El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y abismo. Hermanos, el reino es de Cristo. El reino le pertenece ahora a Cristo. Cristo es Rey soberano sobre este mundo entero. La piedra cortada que destruyó los reinos tiene un cumplimiento perfecto en Cristo. Él es quien ha destruido todos los dominios de este mundo. Todo ha sido puesto bajo sus pies. Él es quien gobierna. Él es quien está sentado en su trono. Y Él es quien dirige todas las cosas de este mundo. Cristo vino y proclamó su reino. Él inauguró ese reino y llamó a los suyos y les invitó a entrar en ese reino de luz, a ese reino de paz, a ese reino de esperanza. Y lo hizo a través de su encarnación, despojando a sus enemigos de toda potestad y autoridad, y aseguró y confirmó su reino en su obra de la cruz. Porque allí fue declarado Cristo como el Rey del pueblo del Señor. Pero mis hermanos, ese es un reino que espera su consumación en la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador. Así que mientras tanto, Cristo es el consuelo de los creyentes. Cristo es el consuelo para el pueblo de Dios que lucha por vivir en la fidelidad en medio de este mundo y en medio de todo su sistema que se opone a Él y a su verdad. Cristo es la esperanza de vida de los creyentes en este mundo. Mi hermano, yo le pregunto, ¿usted no sufre en este mundo por las acciones de los hombres? ¿No sufre en este mundo por las tiranías? ¿No sufre en este mundo, mis hermanos, por la imposición de todo el sistema que se quiere oponer al Señor y a su pueblo? Bueno, el pueblo del Señor vive en una realidad. Ellos viven las consecuencias de vivir al este del Edén. Pero aún así, al pueblo del Señor se le garantiza la perseverancia en la fe. Ellos permanecerán en la fe, porque el Señor ya ha triunfado sobre la maldad. A ellos se les garantiza el cuidado del alma, la misericordia y la gracia necesaria para permanecer siendo fieles al Señor en esta vida y que gocen por siempre en la eternidad junto a Él. Hermanos, si Dios es soberano en el cielo y la tierra, si Cristo es el Señor, entonces Él y solamente Él es nuestra esperanza. Si Cristo es verdaderamente Rey y Señor, Él es nuestra esperanza en todo momento de nuestra vida. Hermano, ¿qué esperanza tenemos en un mundo caído que nos presenta tanta lucha, que nos presenta tanto dolor y tanto sufrimiento? Cristo es nuestra única esperanza. Él es la única esperanza para nuestras almas, para no desfallecer, para continuar, para avanzar. En medio, mis hermanos, de los malos gobiernos que se oponen a Dios y al pueblo del Señor, en medio de tanta infidelidad de los hombres, en medio de tanto desprecio por causa de la fe de las personas, Cristo, Él es nuestro consuelo, Él es nuestra esperanza. Y si Cristo es la esperanza de su pueblo, mis hermanos, si Cristo es verdaderamente la esperanza del pueblo del Señor, lo contrario sea que Él se manifieste como la piedra que destruye, como la piedra que desmenuza, como la piedra que deja simplemente en polvo a sus enemigos. Si Cristo no es la esperanza, Él es la piedra que destruye. Por eso dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículo 18, que Cristo es la piedra y que todos los que cayeren sobre Él, esa piedra los levantará. Pero todos aquellos sobre quien esta piedra cayere, esta piedra los desmenuzará. Hermanos, los que caen a esta piedra son levantados. Los que caen sobre esa piedra son levantados por esa misma piedra. Y lo mejor que a alguien le pueda pasar es que esa piedra le quebrante el corazón, le cambie el corazón. Ese corazón arrogante, ese corazón orgulloso, esa obra que transforma el alma y le lleva y le mueva a servirle para Él. Y lo peor que a alguien le pueda pasar es que esa roca caiga como juicio divino. Lo peor que a alguien le pueda pasar en este mundo es que esa roca se convierta en el juez y que declare la sentencia de muerte definitiva. Lo peor que a alguien le pueda pasar es que esta piedra caiga con todo su poder y destruya y desmenuza a sus opositores. Y esto significa entonces, mis hermanos, que solo en Cristo está la vida, pero en su justicia Dios destruye a sus enemigos.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se hallaron ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de sus hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mi hermano, en el mundo tendréis aflicciones. Y del mundo tendréis aflicciones, pero confiemos, Cristo ha vencido y en Él tenemos la victoria. Mis hermanos, Cristo reina hoy. Él reina hoy, Él gobierna hoy, Él está sentado en su trono, Él es el verdadero Rey y solo a Él debemos obediencia y solo Él es nuestra esperanza. Le pregunto a mi hermano, ¿cómo estás afrontando la realidad de este mundo hoy que se opone tanto a Dios? ¿Cómo enfrentas la realidad de este mundo que se opone a Dios? Con todas sus ideas, con todas sus imposiciones, que nos quiere meter en nuestro pensamiento y llevarnos a actuar conforme a este mundo. ¿Cómo enfrentas esa realidad de este mundo? ¿Con esperanza en Cristo y en su venida? ¿O en tus fuerzas? Mi hermano, yo te pregunto hoy, ¿estás desanimado por las cosas que pasan en este mundo? Guerras, tragedias, desprecios de los hombres, enojos de las personas. Eso es lo que el Señor nos promete. El mundo los va a aborrecer. El mundo los odiará. ¿Y saben por qué? Porque ustedes no son del mundo. Para ustedes, el mundo es el mayor enemigo, uno de los mayores enemigos. Y el mundo se levantará con toda su furia. Pero mi hermano, anímate. Cristo regresará. Estas cosas pasan, mis hermanos. Este mundo pasará. Escuchen esto. No amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque lo que hay en el mundo, mis hermanos, se opone a Dios. Porque lo que hay en este mundo, la voluntad de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero ¿saben qué? El que hace la voluntad de Dios es quien va a permanecer para siempre. Hermano, ten la esperanza, Cristo regresará.
Él volverá y en su venida seremos triunfantes. Seremos vistos como los que somos, victoriosos. Anímate con la promesa de que tu Redentor vendrá. Hoy celebramos la cena del Señor, afirmándole al mundo y dando testimonio los unos con los otros, Cristo volverá. Maranata, Él viene. Él viene, mis hermanos. ¿Saben qué pasa con aquellos que dejan de perseverar en la fe? ¿Saben qué pasa con aquellos que el mundo les ha ilusionado y han preferido seguir la corriente del mundo antes que oponerse a él? Uno es porque nunca fueron convencidos de la verdad del reino de Cristo ahora. Nunca fueron convencidos de que Cristo gobierna ahora, de que Él es Señor, pero nunca fueron convencidos de que Él traerá la consumación en su segunda venida. Nunca fueron convencidos de ello, por eso han dejado de perseverar en la fe. Y lo otro es que han perdido de vista que el Señor nuestro Dios reina. Todo aquel que pierda de vista que Cristo reina hoy es un hombre que está sin esperanza. Pero todo aquel que confía en que Cristo reina hoy, hermano, esa es la esperanza de gloria, porque Él regresará. Mi amigo, solamente hay un verdadero Dios y Señor, ese es Cristo el Señor. Y si no te rindes hoy delante de Él, si no te humillas ante Él, sufrirás la eterna perdición, o cuando el Señor te llame, o cuando Él regrese por segunda vez. Él destruirá a sus enemigos. Y si no eres de Cristo, estás en contra de Él. Y si no estás con Cristo, hoy eres enemigo del Señor. Y cuando Él vuelva, Cristo ha prometido poner a sus enemigos en sus pies y aplastarlos como cual uvas son aplastadas en el lagar. Y como quieras, mis hermanos, como quiera, amigo, si no te rindes hoy al Señor, te rendirás delante de Él y declararás que eres el Señor. Porque llegará un día donde todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios y Padre. Como quieras, tendrás que inclinarte ante el Rey y conocerlo como Señor y Juez supremo. Pero mi amigo, hoy la misericordia de Cristo te llama y te habla y te dice: ven, arrepiéntete de tus maldades, confía en Cristo, inclínate ante Él como el Señor y Salvador, para que sean perdonados tus pecados y para que tu vida sea una vida que goce de la eterna salvación en Cristo Jesús el Señor. Iglesia, no nos desanimemos. Recuerde, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. El Señor va a hacer esa obra. No somos menores en este mundo. Somos parte de un gran monte, la iglesia del Señor. Nosotros no somos pequeños y minúsculos en este mundo. Somos parte de la gran gloria de Cristo, su iglesia, que está desplegada a lo ancho y largo de toda la tierra. Y la iglesia hoy disfruta de ese gobierno perfecto de Cristo, pero gozará perfectamente de su salvación. Alegrémonos en el Señor y que sea Él nuestra esperanza de manera continua en todas nuestras luchas, en toda nuestra vida. Padre eterno, gracias damos a ti, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu compasión, porque te ha placido, Señor, regalarnos esa verdad de tu palabra, la cual nos consuela, nos alegra, Señor, nos fortalece y nos llena de esperanza. Sabemos, oh Dios eterno, que este mundo no es fácil, nos presenta mucha lucha. El hecho, Señor, es que este mundo se opone a ti y a tu verdad. Pero llévanos, Señor, a ver la esperanza en Cristo, la esperanza de gloria en Él. A no ceder ante las tentaciones y pretensiones de este mundo, ante sus ideas, ante sus cosmovisiones. Señor, permítenos vivir en la cosmovisión de la verdad. Y esta es la verdad: Cristo es el Señor y solamente Él es el Rey y a Él debemos obediencia. Señor, hoy tu pueblo se levanta en adoración a ti y goza, Señor, de esa verdad proclamada en tu palabra, que todos los reinos han venido a ser de Cristo porque Él es el Señor. Cristo es el Señor. Señor, y confesamos que tú reinas hoy, tú gobiernas hoy, que tú vives para siempre y para siempre reinarás. Pero, Señor, llévanos a rendirnos delante de ti. En nuestros corazones, nuestras vidas sean rendidas
a tu verdad, a tu palabra, a tu autoridad, a tu gobierno. Que nos rindamos, Señor, voluntariamente. Porque no hay forma, Señor, de entender la vida y tenerla con propósito, sino solamente en Cristo y en su salvación. Señor, llévanos a vivir nuestras vidas en obediencia delante de ti siempre. Purifica, Señor, nuestros corazones y perfecciónanos en tu verdad, pero llénanos de esperanza y de consuelo en tu gloriosa venida. Señor, que este mundo no nos engañe con su ilusión, no nos engañe, Señor, con sus tramas, con sus artimañas. Este mundo es pasajero, este mundo pasa, Señor, con toda su ilusión vana, pero sabemos que el que hace tu voluntad, ese va a permanecer para siempre. Señor, hay un pueblo que te rinde gloria, honor, alabanzas de adoración delante de ti. Te rogamos, oh Dios eterno, ayúdanos y permítenos continuar en esa verdad, anclados en la verdad. Pero te pido, Señor eterno, que los corazones que hoy están aquí, que no se han rendido a ti y que no te reconocen como el Señor y Dios, hoy lo hagan. Convéncelos, Señor, por tu verdad, por tu Espíritu Santo, convénceles de que solamente hay un camino, hay una salvación, y ese eres tú, bendito Cristo. Trata con los corazones duros, Señor. Trata, Señor, con los corazones que permanecen en la arrogancia, en la altivez y que no te reconocen como el Señor. Más bien, dales un corazón de carne para entender y comprender tu verdad. Señor, llénanos de esperanza en este mundo. Te pedimos, Señor, por la iglesia que sufre, por nuestros hermanos, Señor, que sufren. La iglesia extendida, Señor, oramos por tu pueblo, para que les llenes de esperanza, fortaleza y consuelo. Hay muchos hermanos, Señor, que sufren hoy de las tragedias de este mundo, por lo cual pedimos, Señor, llénalos de esperanza, de fortaleza, Señor, en ti. Pero llénalos, Señor, de fidelidad a ti, como también, Señor, te lo pedimos, llénanos de fidelidad a ti. Por la gracia, Señor, que en ti hay, por el poder de tu Espíritu Santo, te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Yo les voy a pedir que tome en su mano las ofrendas que han traído en esta mañana. Que tome en su mano las